La siguiente cuestión que debemos tener en cuenta a la hora de parametrizar el sistema de sueldos es lo inherente a los conceptos. Esto es muy importante porque los conceptos van a ser finalmente los que, si bien van a tomar referencias de otras definiciones que vamos parametrizando, son los conceptos los que van a impactar definitivamente en el recibo de haberes cuando generemos posteriormente las liquidaciones. Para entrar a la parametrización de los conceptos lo vamos a hacer por el botón correspondiente y como podemos observar, al igual que en los casos anteriores, tenemos una grilla con los conceptos ya preexistentes y la botonera para editar. Como podemos ver, nosotros en el sistema tenemos varios conceptos previamente ya definidos. Esto tiene que ver con algún atajo que nos permite el sistema de poder contar con información referida a conceptos que clásicamente se utilizan, como por ejemplo el salario básico o el presentismo o la antigüedad o jubilación. Con lo cual nosotros en verdad ahí ya tenemos parte del camino realizado, ¿no? Es decir, si los conceptos esos son correctos y en los casos más habituales lo van a hacer, no es necesario volver a generarlos. Si en cambio va a ser necesario generar otros conceptos que puedan ser útiles. Vamos a ver a continuación algunos de los conceptos que contiene el sistema y vamos a ver de dónde obtiene parte de los valores que se utilizan para la liquidación. Por ejemplo, vamos a ingresar al salario básico. Sencillamente nos vamos a posicionar en el renglón del salario básico y vamos a dar doble clic. Si ustedes observan, en el cuadro de diálogo que se abre a continuación, tenemos las definiciones básicas del salario básico, como ser la abreviatura del concepto o código del concepto y la descripción. Y después vamos a tener las diferentes definiciones que van a hacer que el concepto como tal impacte de una u otra forma en la liquidación posterior. En primer lugar, vamos a ver que existen tres grandes tipos de conceptos. Por un lado, los haberes, que van a ser aquellos que impacten positivamente en el recibo de haberes, las retenciones y las contribuciones, que van a ser las que van a ir restando del recibo de haberes, como es lógico. Luego tenemos que definir si este concepto se va a incluir en los diferentes tipos de liquidación. En este caso decimos que va a ser mensual, pero si por ejemplo se tratara del concepto de jornal o algún otro tipo de concepto, podría ser parte de tipos de liquidaciones diferentes. Por ejemplo, un tipo de liquidación especial es la del sueldo anual complementario, que no aparece mensualmente, sino que aparece en un único periodo que es especial. Luego nosotros al sistema siempre le vamos a estar indicando si la liquidación que hacemos es una liquidación mensual, quincenal o especial, y en función de eso nos va a tomar los conceptos que previamente hayamos definido aquí. A continuación, el sistema debemos indicarle si se trata de un concepto activo o de un haber remunerativo. Si el concepto no se está incluyendo en liquidaciones porque quizá es un haber que ya se liquidó por los meses que correspondía y no corresponde volver a liquidarlo, como pasa muchas veces con los aumentos no remunerativos que luego son absorbidos por el básico, entonces en algún momento ese concepto va a dejar de estar activo y lo vamos a quitar. Obviamente con el básico no va a pasar eso, va a estar siempre activo. Y de igual manera debemos definir para los haberes si se trata de haberes remunerativos o no remunerativos. En este caso lo vamos a definir como un haber remunerativo, lógicamente porque se trata del básico. Luego vamos a volver aquí abajo a la izquierda, aquí abajo a la derecha. Nos vamos a indicar que dos cuestiones nos ofrece el sistema aquí. Cuestiones que tienen que ver con las cargas, es decir, con las retenciones y contribuciones, que lógicamente están desactivadas porque se trata de un haber. Lo segundo que debemos definir es cuáles son haberes, retenciones y contribuciones cuyos componentes variables se basan entre otros en este concepto. Por ejemplo, un haber que se basa en el básico puede ser el presentismo, que se liquida como el 8,33 del básico.
Y luego hay retenciones y contribuciones que también se basan en el básico. Por ejemplo, la jubilación, que sabemos que un 11% corresponde como retención como contribución del empleado y un 16%, no, perdón, un 11% como retención al empleado y un 10,07 como contribución del empleador. Pero eso depende de que pueda haber otros tipos de red. Pero en general es así, ¿no? Entonces, nosotros debemos definirle al sistema cuáles son esos conceptos variables que después tendrán su propio porcentaje y después definiremos su porcentaje. Damos clic para ello en detalle y vemos que, por ejemplo, de manera predeterminada, la antigüedad, el presentismo, la jubilación, ley 1932, obra social, etcétera, son conceptos que van a estarse relacionando. Desde ya los vamos a dejar a todos marcados porque pueden estar impactando. Esto no quiere decir que al empleado siempre se le van a liquidar todos estos conceptos, porque si nosotros luego ingresamos, por ejemplo, a la jubilación y le decimos que no se lo liquide más, sencillamente no lo va a liquidar, aunque fuera que se liquide como un porcentaje del básico. Estamos poniendo un caso extremo donde no liquidamos más jubilación, pero podría ser el caso de un empleado jubilado, ¿no? Bien, entonces de esa manera definimos las cuestiones de la primera parte del concepto. ¿Qué más hay que liquidar? Definir en el concepto. Esto es muy práctico y es muy fácil de hacer. Lo que nos permite hacer el sistema es seleccionar cuáles son los legajos o cuáles son los puestos de trabajo que van a tomar ese concepto a la hora de liquidar. Nosotros podríamos, destildando todos, destildar absolutamente todos los convenios, todos los puestos de los convenios colectivos de trabajo, o bien tildarlos a todos y automáticamente se nos tildan todos los legajos. Y dentro de cada puesto podríamos tener, en este caso tenemos un solo legajo, pero si tuviéramos más de uno podríamos seleccionar a quién liquidarle y a quién no este concepto, ¿tá? En este caso yo tengo un solo empleado, pero a medida que avancemos en el desarrollo del ejercicio vamos a tener más empleados, ¿tá? Bien. ¿Qué nos queda por ver? La cuestión un poquito más compleja, pero tampoco imposible de entender, que es la cuestión de cómo se calcula cada concepto. Una vez que nosotros hemos seleccionado si se trata de un haber, de una retención y de una contribución, no puede darse que un haber a su vez sea retención y o contribución. Eso obviamente no, pero sí podría darse que una retención también fuera una contribución, ¿está? O puede darse que sea solamente uno de ellos. En este caso, que es un haber, vamos a ver cuáles son las opciones para el cálculo. El cálculo de todo concepto se puede hacer de manera fijo. Que sea fijo no significa que no pueda calcularse a partir de operadores en una fórmula, sino que significa que el resultado de la fórmula, de la función que está insertada, se va a aplicar directamente al recibo de sueldo. En cambio, si es porcentual, a la hora de realizar el recibo de sueldo, ese porcentaje va a mirar otro concepto y lo va a calcular en función de ello. Ya vamos a ver, por ejemplo, el caso de la jubilación, que es porcentual como un 11% y un 10,07, como hemos mencionado recién. En el caso del haber, generalmente siempre en verdad se va a liquidar como un concepto fijo, que va a estar calculado como el básico de convenio multiplicado por el cociente entre los días no trabajados sobre 30. ¿Está? Es decir, el cociente entre los días trabajados sobre 30. Si se trabajaron los 30 días, quiere decir que el resultado de ese cociente va a ser 1. Si se trabajan menos días, lo que va a suceder es que se va a proporcionar. ¿Está? Generalmente se supone que el empleado trabaje todos los días o que tenga ausencias justificadas, en cuyo caso veremos cómo realizar las liquidaciones. Y si en el caso en que tenga ausencias injustificadas, sencillamente se informará como una novedad, que es este parámetro de aquí, y trabajará, por ejemplo, 20 días, entonces va a cobrar, bueno, 2/3 de su salario. Bien. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos valorcitos y de dónde sale? Vamos a analizarlo directamente en el editor de funciones. Para ello vamos a hacer un clic aquí en editar y vamos a ver un nuevo cuadro de diálogo. En este nuevo cuadro de diálogo que se ha abierto, nosotros vamos a tener diferente información. ¿Qué información vamos a tener?
toda la misma información que veíamos allá, es decir, en este caso la fórmula. ¿Cómo está dada esta fórmula? Está dada como el básico por los días trabajados sobre 30. ¿Está? Si es 30, como dijimos, esto se convierte en 1. Ahora bien, ¿por qué el básico tiene la letra P y la S seguida de un punto? ¿Y por qué los días trabajados tiene la letra N seguida de un punto? Esto es porque explica aquello que está antes del punto, qué tipo de dato se refiere ese parámetro en particular. Si nos movemos más hacia abajo, vamos a ver cuáles son los tipos de datos del sistema. Los primeros y los que más vamos a usar son los PS. Tal cual como el básico, los PS significa parámetro de sistema. Son diferentes valores que se cargan, que vienen cargados en el sistema o se cargan en algún momento, que lo que hacen es extraerme un valor que yo necesito. Veamos, por ejemplo, cuáles son los PS más comunes. En primer lugar, vamos a tener el básico. Fíjense que me posiciono aquí en básico y me lo explica. Salario básico según puesto del empleado mensualizado. Recuerden ustedes que cuando nosotros definimos el puesto del empleado, el primer valor que definíamos, que ingresábamos, era el básico, que para un maestranza B en octubre de 2021 era de 56.000 pesos. ¿Tá? Y además, ¿qué definíamos? Definíamos los adicionales. Adicional 1, adicional 2, adicional 3, adicional 4 y adicional 5. Por eso es que yo les decía que estos adicionales podían servir luego para generar conceptos. ¿Está? Entonces, si nosotros queremos calcular algo donde va a jugar el básico, sencillamente venimos a los parámetros del sistema y lo tomamos. Y después hay un montón de otros parámetros, por ejemplo, los saberes remunerativos, que me sumaría todos los saberes remunerativos, los saberes no remunerativos, la mejor remuneración del último año o del último semestre, muy útil para calcular el SAC, es decir, distintos parámetros que el sistema me brinda para que yo calcule los conceptos. ¿Está? En este caso, que voy a usar el básico. Y luego, ¿qué otros tenemos? Aparece un segundo grupo muy utilizado de parámetros, que son las novedades. Las novedades son todos los que nosotros vamos a ver con una n precedida de un punto o seguida de un punto. ¿Qué son las novedades? Son todos las informaciones que nosotros incorporamos en cada liquidación mensual y que tienen un impacto en la liquidación del recibo de sueldos. ¿Qué novedades hay? Las más comunes: las horas extras al 50, las horas extras al 100, los días trabajados, los días no trabajados, los días de vacaciones, las ventas, los kilómetros recorridos. Es decir, hay una serie de novedades ya cargadas en el sistema que nosotros vamos a usar para definir nuestros conceptos. En el caso del salario básico, la novedad de días trabajados es la que se utiliza sobre 30. Y luego todas las liquidaciones por defecto traen liquidada la novedad de 30 días. Es la única novedad que viene generalmente por defecto. Esto porque se supone que el empleado trabaja los 30 días. Si esto no fuera así, lo que sencillamente se debería hacer es que se descuenten esos días trabajados, incorporando la novedad de días no trabajados, que automáticamente va descontando de los que acabamos de mencionar. ¿Tá? Una vez que nosotros definimos todas estas funciones, a las cuales nos vamos a apoyar con los operadores de multiplicación, de división, etcétera, etcétera, vamos a poder ir definiendo todos nuestros conceptos. ¿Qué otras cuestiones forman parte de los parámetros que podemos definir o utilizar en los conceptos? Muy útil son dos. Por un lado, las constantes. Las constantes son valores fijos que nosotros podemos generar. Sencillamente podríamos generar un valor que siempre utilizáramos, como para hacer una multiplicación, una división, una suma o una resta, y siempre va a ser igual. También podríamos utilizar lo que son las funciones. Las funciones también son importantes en el sistema y nos van a permitir a nosotros generar algunas cuestiones de cálculo más complejas. Por ejemplo, podemos utilizar la función si, la función y, la función o, que funcionan de una manera muy similar a cómo funcionan las funciones lógicas en Excel, y también funciones de mayor, menor o redondear. Ya vamos a ver después algunos ejemplos donde estas funciones van a ser útiles también para generar diferentes conceptos.